Vamos a arrancar un poquito con lo que queríamos ver con respecto a tu sección. Roberto, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bueno. Contame un poco de todo. ¿Cómo estás vos? ¿Cómo ves el programa? Una sensación rara, te voy a decir. Está claro, raro. Sí, claro, porque yo vengo con estos temas así, ¿no? De mucho análisis, que como que necesita su ritmo lento, Sí, y me ves muy concentración. dinámica. Y el ritmo de la radio es pim pum pam pim pum pim, ¿no? Depende, igual Mochilita, pim pum, depende qué sé yo. del tema. Claro, Yo el no, sorteo porque lo tenía también pendiente y no quería dejar a nadie colgado porque se me hizo chico el programa anterior. Entonces es como que lo tenía que resolver, sí o claro, sí. había que sacárselo de encima. Sí. Está muy bien. Sí, Está porque muy bien. no quiero fallar a la gente, ya la idea era hacerlo el programa pasado, así que bueno. Claro. Contame vos, ¿qué tenés ganas de hablar? ¿Qué vamos a hablar? ¿Tenés pensado Qué un buena nombre pregunta. para la sección? Yo sé que vamos a hablar de arte, obviamente, esto es el fuego del arte. Claro, por ahí vamos. Roberto está primero que está en la Sala de la Cripta, que es un ícono, un lugar icónico musicalmente, pero además está con lo que es el arte precolombino, que Sí. en realidad es como que se ha multiplicado muchas cosas, ¿no? Lo que estás haciendo Claro. empezó como por ahí y despertó algo más. Es que tal cual. Yo empecé con el arte precolombino, pero eso inmediatamente te lleva a replantearte un montón de cosas más generales. Específicamente, ¿qué es el arte en general? ¿No? Como porque, evidentemente, al encontrarte con el arte precolombino, te encontrás con una forma de arte diferente a la que estamos acostumbrados. Y entonces ahí te empezás a preguntar, bueno, ¿qué es el arte realmente? ¿O qué opciones? ¿O qué alternativas? ¿Qué funciones? ¿Cuáles son las posibles relaciones del ser humano con el arte? Y bueno, entonces, yo creo que abre un montón de puertas. Y especialmente a una reflexión más de tipo filosófica general, digamos, ¿no? Así Sí. que creo que vamos a empezar a entrar por ese lado. Por ese lado. Perfecto. Generalidades sobre el arte, y derivaciones que se irán viendo sobre la marcha, ¿no? Quizás los jueves que me toque venir, encararemos alguna mirada específica, ¿no? Claro, pero vamos a darle entonces una introducción a esto del concepto en sí del arte. Sí. Empezamos y a ver qué va saliendo. Exactamente. Esto es así. Lo primero que quisiera plantear justamente es la relación que tiene el ser humano con el arte. Y es una relación que nosotros, desde nuestro mundo actual, occidental, Sí. global, racional, tenemos un tipo de relación en particular. Y como estamos en este mundo, tendemos a pensar que es la única relación posible con el arte y le otorgamos una valoración y una función específica, pero que tiene que ver con nuestro marco cultural. Claro. Limitado a eso, a Limitado, nuestras costumbres. Exactamente, a lo que es nuestro mundo, a lo que nosotros manejamos. Pero si pensamos especialmente en el sentido original del arte, bueno, ahí nos vamos a dar cuenta que las posibilidades de vinculación con el arte y las funciones del mismo son diferentes y se abre un abanico grande de posibilidades. De hecho, si yo te pregunto a vos, ¿qué imagen se te viene a la mente si yo digo arte? Así rápido. ¿Qué pensás? ¿No? O sea, yo siempre pienso en música, obviamente, bien. Música, pintura, se me vienen colores, digamos, y formas. Pero sí, sé que es un concepto mucho más. No, pero está bien. Sí. Pero ¿en qué lugar te ubicás? ¿O haciendo qué? Como que si vos me decís así arte y yo tengo que pensar en algo, muchas veces mis pensamientos son más bien abstractos. Ah, mira. Tengo como una idea. Después, para llevarlo a una idea elaborada es otro proceso, digamos. A mí sí soy muy
muy perceptiva con respecto a las ideas en una primera instancia. Es como que primero se me viene todo emoción, y después como que lo voy racionalizando y elaborando. Mira. Ese es mi proceso de entendimiento. Bueno. Siempre lo primero mío es instintivo y emocional y bueno, enseguida como que capto y proceso. Bueno, tenés una percepción bastante artística, digamos, ¿no? De la cuestión. Espero. Espero porque claro. No solo hago música, sino que bueno, al escribir también me pasa eso. Yo escribo también poesías y cuando escribo me pasa que primero son todas las emociones y después es en qué forma puedo yo plasmar esas emociones de la forma más fiel. Porque viste que las emociones no son tangibles. Entonces, para mí la metáfora es eso. Una metáfora es la forma más cercana de plasmar un sentimiento, una emoción, un algo que no tiene, una expresión, algo que no tiene una forma determinada. Obviamente después tenés como unas cuestiones literarias técnicas, pero digamos en un primer momento para mí es eso. Claro. Es a ver cómo puedo yo decirte cómo me siento. Y es eso, para mí son colores, son formas, quizás a veces, ya te digo, bastante abstractas, o depende de qué es lo que voy sintiendo. Claro, o sea, vos encarás el arte por el lado de la poesía, básicamente, en gran medida. En gran medida por parte de la poesía, no es la única, de las metáforas, digamos, más que de la poesía en sí. Claro, de las metáforas. Entonces, musicalmente también para mí es bastante parecido y con respecto a la literatura también. Digamos, son las dos cosas por ahí que yo a las que más allegada estoy, que es eso, es el concepto de la música y de lo que es escribir. Claro. Bueno, justamente, vos fíjate que es casi una paradoja lo que voy a decir, pero el arte es anterior a la palabra, pero a la palabra funcionando como signo, como cosa que describe, como elemento básico de un pensamiento organizado, lógico. Claro. Pero la palabra también tiene, como vos bien estás ahí sacando el jugo a eso, tiene su propia carga simbólica, dada por un lado por las imágenes que puede crear y por otro lado por la estructura propia de la palabra, su sonido, su duración, ¿no? En definitiva, la palabra es una huella sonora, a veces escrita, pero en principio sonora, y como toda huella tiene esa carga simbólica, ¿no? Sí. Bueno, en realidad yo iba a decir otra cosa, pero esto es interesante. Todo sirve se va construyendo algo. Sí. Pero bueno, intentando retomar un poquito lo que quería decir, en el sentido de que en general en nuestro mundo, cuando uno dice arte, se piensa quizás en una exposición, en un concierto, en algo, digamos, circunscrito a un tiempo y un espacio, ¿no? Sí. Y como separado de lo cotidiano. Sí, como si fuese directamente un hobby. Esa es otra palabra que se utiliza mucho, tal cual, como si fuese un hobby. O sea, no es algo, en principio, y en nuestra percepción, no es algo vital, central, y por supuesto no es algo cotidiano. De hecho, aunque seas artista, por lo menos en este mundo actual, es difícil. Le dedicas un tiempo específico, ¿no? a pensar artísticamente, analógicamente, que ahora vamos a ver después qué es, y bueno, y de inmediato es como que te retirás otra vez de ese mundo y volvés a lo cotidiano. Igual yo creo que a mí me gusta ver el arte, cosas cotidianas, quizás hasta que no lo hablamos no lo vi como la base, digamos, de la expresión, pero sí lo hago en cosas cotidianas. Por ejemplo, yo si voy a cocinar trato de que sea un arte. Si voy a lavar los platos, por eso yo siempre cuando explico cómo lavar los platos digo, no es una cuestión de que tenés que aprender a disfrutar las pequeñas cosas que vas haciendo y que todo sea arte, ¿sí? Más si realmente sos un artista. Es como encontrarle la parte
distinta, o la parte, o no distinta, o cómo aplicarlo, digamos, de una manera que a vos te genere una satisfacción, o que puedas disfrutarlo, que puedas ser arte, cada cosa cotidiana. Yo lo empecé a hacer porque me gusta mucho la filosofía, y en la filosofía oriental hay una rama que se vive mucho con respecto a eso, que es como que vos sos cada pequeño acto que haces, pero a la vez cada pequeño acto que haces ejemplifica lo que sos hasta en lo más profundo de tu ser. O sea, ellos, muchos orientales, hablando sobre todo de Japón, China, ¿no? Este tipo de culturas que se fijan mucho en esas cosas. O sea, cómo vos caminás, cómo vos hablás, cómo vos comés, cada pequeña cosa, cada pequeño acto, cada gesto indica para ellos una posibilidad de análisis sobre vos, de cómo sos, de si sos prolijo, si sos desprolijo, de si dejás para después. O sea, cómo hablás, cómo cada cosa que haces. En la filosofía oriental era así. Entonces a mí me voló la cabeza y me pareció maravilloso decir, bueno, vamos a tratar. Cada tanto me acuerdo y es como que vuelvo a tratar de hacer eso. Si yo soy artista o me considero artista o quiero ser artista, es como que uno lo tiene que construir. Entonces es, bueno, cada cosa, pequeña cosa que hago, y aparte para disfrutar un poco más las cosas cotidianas, si no te aburrís. O sea, la verdad es que lavando los platos o cocinando, lo que sea, es como que si no se vuelve un embole. A mí cocinar amo, entonces es como, bueno, voy haciéndolo de una manera en la que yo me voy poniendo mismo desafíos, o, viste, ya voy haciendo varias cosas a la vez. Me gusta cocinar porque a veces cocino 3, 4 comidas a la vez, entonces como para ir volviendo a tomar ritmo. Entonces me parece interesante lo que decís, pero está bueno decir, tratar de vivir cada momento como artista o lo más que se pueda de cada cosa que uno hace cotidianamente. Me parece que más allá del concepto por ahí mucho más grande que se viene, que yo sé que se viene, me parece que es un lindo detalle también ese, el volver arte cada cosa que hacemos. Claro. Bueno, es que sí, cualquier cosa que hagas, y vamos a decirlo así, de manera analógica, ¿sí?, estás haciendo arte. El arte es una forma de interpretar y conocer la realidad. Y es esa forma, justamente que yo digo analógica, donde no podés determinar de manera cuántica lo que haces, de manera binaria, sino que hay toda una progresión infinita de posibilidades y de pequeños detalles que terminan por definir lo que estás haciendo. Entonces, eso es lo... bueno, después lo hablamos mejor, pero por eso en el quehacer diario y en acciones tales como cocinar, por ejemplo, claro, hay, sin lugar a dudas, hay un hecho artístico, porque no es una cantidad exacta de condimento que pones, sino que ese granito de más o de menos que estás poniendo, exacto, esa precisión, depende de muchas cosas, ¿no? Imposible de contar ni medir. Sí. Bueno, es lo que permite que te expreses, exacto, de esa manera tan precisa. Exacto. Y no hay palabra ni número que tenga esa precisión. Exacto. ¿No? Entonces, tiene mucho que ver con eso, con cómo uno por ahí se siente o lo que querés, o sea, quieras o no. Creo que cuando hablamos de arte no se trata solo de querer, es un idioma, justamente como lo que hablamos, vos expresás. Y a veces hasta te sale sin querer, y lo que vos decís es tal cual. Fíjense cuando cocinan, ¿por qué no sale nunca, no sale siempre igual? Por más que traten de usar la misma medida, es eso, o estás más cansado, o estás más arriba, o estás más abajo, o estás más... Y todo eso tiene que ver con la forma en la que uno condimenta también, en la que uno amasa, más allá de otros factores obviamente técnicos, como de temperaturas y demás. Pero hablando del factor interno de uno, creo que tiene mucho que ver eso, es con la emoción que uno plasma esas cosas. Claro. Bueno, sí. Vamos a definir el arte. Vamos a definir. Vamos a ir al punto. Para variar. No, y ahí verificamos a ver si está bien. A ver. ¿No? A ver si se adapta a estas cosas a esto que estamos diciendo, hablando. ¿No? Dale, me parece interesante. Esta es una definición mía. A ver. Pero yo defino el arte como la acción de transformar una determinada realidad
material, Sí. otorgándole a través de esa transformación características formales análogas al sentipensamiento que quiero representar o materializar. Sí. Esa sería la definición. ¡Wow! O sea, fue como muy... Te iba a decir, fue muy concreto y a la vez muy profundo. Es raro. Está bueno y me parece la definición perfecta para el arte. Está La podemos desarrollar después si querés. Sí, sí, sí. Cuando vos me digas. Vos manejas los tiempos. Pero, y la desarrollamos. Si la desarrollamos. Sí, yo me voy adaptando ahora. Vos me decís. Tranquilo. ¿Cómo es este proceso de transformación de una realidad material a la que le otorgo una estructura formal? Primero, como ser humano, sí. me conecto con la realidad que me rodea a través de mis sentidos. Recibo información sensible, ¿sí? Pero tengo una capacidad especial como ser humano, que es la de, en primer momento, descubrir, más allá de la información dura, física, descubrir algo ahí. Descubrir una esencia, un espíritu, una ley, una síntesis. Encontrar lo común entre lo diverso. ¿Sí? Pero todo esto sin palabras. Como una emoción. Una interpretación. Una interpretación emocional. Exacto. De lo que recibo, pero que al mismo tiempo estoy descubriendo algo. Una estructura, un algo. Que no lo puedo definir con palabras. Y esa emoción me produce un cierto, digamos, una cierta inquietud, un cierto, entre comillas, disgusto, que soluciono cuando logro esa emoción inmaterial materializarla a través de esa transformación material. Claro. Y entonces esas fuerzas, esas relaciones que descubro en la observación de mi entorno, las pongo en juego, ¿sí? En esa transformación material. Y entonces eso que estoy sintiendo y que descubrí en lo que observé, deja de ser inmaterial para volverse material, ¿no? Ese es un poco el asunto. Entonces, un ejemplo. Observo un árbol, ¿sí? Sí. Me concentro en el tronco del árbol. Sí. Lo individualizo, lo separo del entorno. Digo, acá tengo algo con una frontera y lo que estoy observando es una afirmación de existencias, ¿no? Sí. Una encima de la otra. Hay afirmaciones, hay una voluntad de afirmaciones de transformación que me determinan distintos puntos o estados de equilibrio, dado por cada punto que tiene cada uno su altura. Entonces, esas afirmaciones, una tras otra, me determina el tronco del árbol, por ejemplo. Y yo descubro esa voluntad de transformación y esa casi negación o desinterés por la expansión. En lo horizontal no ocurre nada importante. Está todo concentrado en afirmar una cosa tras otra que logran equilibrios a distintas alturas. Entonces, si yo replico estas afirmaciones en una hoja, trazando una línea vertical, estoy replicando eso que encontré en el tronco del árbol. Hay una analogía entre esa transformación de la realidad material que hice a través de la línea y lo que descubrí observando el tronco del árbol. Esas afirmaciones las replico en esa transformación que hago sobre la hoja, ¿no? Veo un árbol y veo otro árbol parecido. Y sí. digo, y lo llamo árboles sin poner nombre. Sí, sí, sí. Pero son cosas muy parecidas. Sí. Y encuentro que son dos. Y en uno de esos árboles encuentro 2 manzanas quizás. Sí. Y digo, son más o menos. Claro, digamos la asimilación y la comparación para... Entonces estoy descubriendo algo común entre lo diverso. La similitud, sí. ¿Qué es lo que estoy descubriendo? El concepto de dualidad. ¿Sí? Claro.
Entonces ahora tengo un concepto, una emoción, que es la dualidad. Sobre la hoja hago un punto y al lado otro punto. Hay una analogía entre esos dos puntos y ese concepto de dualidad que descubrí de la observación. Pueden ser dos puntos, pueden ser dos rayitas. Pero estoy haciendo dos cosas iguales. Y la estoy repitiendo. Sí. Hay una analogía. Estoy haciendo arte. Estoy materializando lo que descubrí de la observación. O sea que ahí tenemos un concepto súper amplio, porque ahí es como valida lo que decíamos de que entonces cada pequeña cosa puede ser llevada y llamada arte. Así como la matemática, porque me asimiló mucho a lo que dijiste recién de la réplica y la representación también en la matemática, que mucha gente no la considera un arte. Antes siempre se consideraba un arte mismo, filosóficamente y todo. Siempre se tuvo mucho que ver, digamos, es una parte como más específica y explícita, pero... Bueno, yo ahí haría una diferenciación. Quizás no lo llamaría arte, porque en todo caso el descubrimiento, digo yo, de la... Lo que pasa es que lo que tiene en común la matemática y el arte, o sea, la ciencia en general y el arte, es que en ambos casos hay una aistesis, una emoción. Sí. Una emoción por comprender, por descubrir, sí, y atrapar y aprender la realidad. Pero en un caso es a partir de la transformación de una realidad material, el arte, sí, y en el otro es a través de reconstruir ese sentir pensamiento utilizando signos, que sería otra cosa. Porque el signo es hijo del símbolo, es hijo de una huella. claro. Pero, y con esto termino esta partecita, si vos haces por ejemplo, si yo voy a hacer dos rayitas y la dualidad, ¿no? Sí. Vos tirás dos rayitas así, sí, horizontales. Estás replicando de manera analógica el concepto de dualidad. sí, Con el tiempo se supo que cuando empezaron a hacer dos rayitas para representar el concepto de duplicación de dos, empezó a hacerse una Z por la velocidad, sí. ¿no? Y esa Z se fue transformando para hacer el 2 actual. Hoy el 2 es esa curva que todos conocemos y tiene un significado, que es la dualidad. Pero como significado es una convención cultural. Claro. Porque esa huella no es ya analógica a lo que representa. Sino... Era analógica cuando eran dos rayitas. Ahora sí. Tiene un valor siempre simbólico, porque nunca deja de ser una huella plástica. ¿Pero qué representa? Representa lo que representa esa curva, con ese radio de curvatura. Claro. O sea, la analogía está siempre tipo... con un sentimiento, pero ya no con el de la duplicación. Es otro tipo de concepto, digamos. Y por convención cultural representa el concepto de duplicación, pero lo representa como signo, sí, como significado. No, significa. Como, sí. Pero ya no símbolo. Ya no es el carácter simbólico de esa huella. El carácter simbólico es otro. Interesantísimo. Bueno. Buenísimo, me encantó. Bueno, yo igual por eso te decía, es como que medio ambiguo algunas cuestiones a la hora de analizar, está muy bueno porque, bueno, es como que parece que sí, pero cómo definimos o no qué es el arte. Y para ustedes, ¿qué es el arte? Nos vamos a ir enseguida, ahí te mando Lucho porque estuvimos ahí muy entretenidos hablando y te voy a mandar la segunda parte de lo que es el Sergio Silva, lo que se viene para esta semana. Acá vamos a terminar de redondear porque ya nos queda poquito tiempo en esto que es el fuego del arte. Estamos con Roberto Ábalos hablando del concepto del arte justamente. Ahí va. Bueno, vamos a redondear porque ya estamos terminando. Bueno, yo te di estos ejemplos de percepción, ¿no? de la dualidad, de la voluntad transformadora del tronco del árbol. Sí. ¿No? Y hay algo.
cada cosa que va apareciendo en la historia de los seres vivos, aparece y permanece en tanto y en cuanto actúe favoreciendo la vida. ¿Sí? Sí. O sea, si aparece una característica en cualquier ser vivo que atenta contra la vida de ese ser vivo, sí, bueno, ese ser vivo dejará de existir y con él esa característica. Así de obvio y simple. ¿Cómo funciona la evolución? Esto, tal cual, estamos hablando de eso, de la evolución natural. Sí. Digo esto porque en el ser humano aparece esa capacidad y gusto por hacer arte, por representar, por materializar esos pensamientos descubiertos a partir de la observación de su entorno. Esa materialización también actuó cuando apareció el ser humano, favoreciendo su vida. Y un ejemplo, chiquito, pero para que se entienda qué estoy diciendo, por ejemplo, de la observación de una piedra erosionada, de una laguna, se descubre el concepto del lo cóncavo, sí, como porción de la esfericidad, ¿no? Entonces, una forma de materializarlo es haciendo pucos de cerámica. Entonces, esa concavidad descubierta de la observación es reproducida a través de esa realidad material transformada. Exacto. O mismo poniendo las manos en forma de cuenco. Claro. Que ahí habrá sido cuando empezaron a usarlo como modo vasija. Poner las manos de esta manera es parte de una transformación de la realidad material. Yo me acuerdo cuando era chica y descubrí eso, porque nadie me lo había enseñado, era algo tan sencillo, nadie me lo había enseñado, pero no sé qué momento de mi infancia, muy chica seguramente, pero me acuerdo la sensación de poder cuando dije, mirá lo que puedo hacer con mis manos, puedo tomar el agua sin tener que prenderme como un animal de la canilla. Chicos, yo crecí de forma muy humilde, creo que lo sepan. ¿Se nota? Genial, no, pero está muy bien. Es muy lindo porque vivís todas esas cosas y vas descubriendo cosas muy primitivas. A veces obviamente tenés el conocimiento que te van dando o que vas adquiriendo de los pares, pero al vivir así corriendo por la calle y en ese momento que había canillas por todos lados y tener todas esas experiencias de andar descalzo, treparte a los árboles y todo eso, aprendés muchas cosas primitivas. Yo no puedo creer que haya gente que no sepa treparse un árbol. Sigo en eso. Bueno, terminemos de redondear. Sí, nada, entonces eso es un hecho artístico, porque cuando hablo de transformación material, sí, es la transformación plástica del barro, pero es la transformación del propio cuerpo en cuanto a las posiciones que ocupa, sí, la danza. Es la transformación de tomar un elemento y golpear otro, y sacar un sonido, y armar una estructura rítmica, que es una estructura analógica a lo que estoy a mi sentir pensamiento. Entonces, armar ese cuenco con las manos también es un hecho artístico. Y eso es ese tipo de hechos artísticos, donde nace después la tecnología, digamos, son evidentemente a favor de la supervivencia. Perfecto. Y eso es lo que en definitiva, por eso el arte, ¿no?, es un hecho... es un hecho evolutivo, entonces. Totalmente. De hecho, es ya estamos cerrando, sí, es el elemento fundamental y fundacional de la especie humana. Perfecto. Y última referencia a El planeta de los simios. Peliculón. Bueno, ¿lo viste, no, Lucho? En las nuevas versiones, la primera, cuando lo ponen en la jaula y ya estaba empezando a evolucionar el simio, hay una escena muy triste, que en la pared, no sé si se acuerdan, dibuja un círculo. No sé si se acuerdan. Que es la ventana que tenía en la casa donde vivía. Es la representación, es la materialización de ese sentipensamiento de ver más allá. Es el nacimiento, la aparición del ser humano, ¿no? ¡Wow! Buenísimo. Con esto los dejamos. Mirá, así si te voló la cabeza. Con esa imagen triste. Esperamos, sí, me llegó. Esperamos
Que todos los terceros jueves estés, como todos los jueves, 21 horas. Esto fue El Fuego del Arte. Muchas gracias, Roberto. A vos. Nos vemos. Gracias, Luchi.